El tema que vamos a considerar hoy, recordando que toda la semana estamos hablando de que Dios es compasivo y que es apasionado, es un tema muy interesante. Vamos a hablar del libro de Oseas y específicamente hoy nuestro tema para este día es amor conmovedor. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para estudiar nuestro tema para este día. Bondadoso Padre, gracias te damos en esta hora porque estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo tú te relacionas con nosotros y cómo podemos comprender desde nuestras limitaciones la forma en que se expresan tus emociones. Ayúdanos a tener claridad en nuestros pensamientos para poder asimilar estas lecciones. En Jesús, amén. Amén. Para este día, pastor, vamos a ir directo a Oseas capítulo 11. Porque siguiendo un poco la imagen de los padres, el día de ayer pues se habló de la madre, de cómo la madre tiene un amor profundo, y ya el Señor dice en Isaías que aunque la madre se olvide de su hijo, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Pero hoy concretamente hablamos sobre la función de Dios como padre. Hay una lectura, es un poco extensa, tal vez no voy a hacer toda la lectura, pero sí me gustaría que nuestro pastor nos ayudara con esta figura que aparece en Oseas, capítulo 11. Dice acá en los primeros versículos: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Me detengo ahí, pastor, porque la figura aquí es bastante conmovedora, porque vemos a Dios cuidando de su pueblo y su pueblo constantemente alejándose de él, pero Dios no desiste de cuidarlo. De hecho, ahí al final del verso 3 dice que Israel no conoció que quien lo cuidaba era Dios y que él siempre estuvo ahí. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que Dios se siente, voy a usar esta expresión, respecto a sus hijos, especialmente cuando ve que constantemente están en rebelión, como era el caso cuando leemos Oseas? Aquí nosotros podemos ver, hermano Gerson, una anticipación siglos antes de la parábola del hijo pródigo, como se le ha conocido en Lucas 15, el amor de un padre por su hijo que no le corresponde, como un padre ama a un hijo que le está diciendo: mira, porque no te has muerto, ya tuviera yo mi herencia. Definitivamente vemos que Dios trata de describirnos a nosotros, los seres humanos, la profundidad de su amor, de su compasión, ya que Dios es presentado en la Biblia definitivamente como un Dios que siente. Y esta figura de un padre cuidando por su hijo, la verdad que es una figura tierna, porque un padre para enseñar a su hijo, aquí dice que yo lo tomé de los brazos y le enseñaba a andar. Y bueno, aquí definitivamente hay que sacar el tiempo en primer lugar, hay que tener el deseo de poder ayudar. No hay nada, definitivamente casi pocas cosas pueden ser comparables en este mundo como la fragilidad de un niño recién nacido. Sí. Es algo extraordinario, diría, usando tal vez esa palabra, que un niño es totalmente, absolutamente, un bebé 100% dependiente de sus padres, de un adulto que lo pueda cuidar. Es imposible que un bebé, por ejemplo, bueno, hemos escuchado historias trágicas, un bebé quedó en un vehículo ahí y pasó muchas horas abandonado. Simplemente el bebé no puede hacer nada, no puede salirse de ahí, no puede llamar. Sí. Y muchos, lastimosamente, casos han terminado de una manera fatal. Pero Dios se presenta teniendo ese cuidado, teniendo esa compasión, sacando ese tiempo, ese interés, ese anhelo. Pero sorprendente también es la falta de respuesta del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios muestra que ellos todavía
no han sido olvidados por Él. De hecho, me gustaría que leyéramos, tal vez fuéramos un poquito más adelante, Claro. y veamos el versículo número 8. Que dice acá: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí tenemos nosotros esa lucha de Dios, se nos presenta su fuero interno, lo que hablábamos ayer, esas emociones viscerales. Sí. Bueno, de hecho, ahora se utiliza también esa frase cuando se dice odio visceral. Es cuando alguien no quiere, a una persona que con solo ver siente ya como se le revuelve todo el estómago. Pero aquí es al contrario, no en el sentido negativo, sino aquí vemos la lucha que Dios tiene en su fuero interno cuando Él piensa en la suerte de Efraín, a tal punto que esa palabra, mi corazón se conmueve, esa palabra conmover, es una palabra que se utiliza para un movimiento sísmico. Wow. Imagínense ustedes, como que Dios está diciendo, mi corazón está temblando, que hemos tenido en días pasados algunos temblores, y entonces eso es lo que está diciendo. Imagínense, Dios, yo no sé si alguien enamoró en estos días a una persona y le dijo, mira, mi corazón se conmueve tanto por ti como la tierra se ha conmovido en estos días. Pero así Dios hablaba, sí. Porque quería que nosotros entendiéramos, bueno, en este caso primero el pueblo de Israel, y ya por extensión nosotros, cómo Él sufre. Es más, como que Dios está diciendo, ya yo estoy experimentando también ese sufrimiento que experimentará Efraín en el exilio. Tal es el amor y la compasión de Dios por su pueblo. Amén. Ahora, pastor, me gusta el verso 9 y quisiera leerlo, porque dice acá, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Sabe por qué me llama la atención este texto? Aquí creo que nos pone un poco el equilibrio, aunque ese tema se tocará más adelante, y en la lección también lo esbozan así rápidamente. Dios nos ama de manera tan intensa, pero no por eso deja de haber la mención de la ira de Dios, que podríamos decir es el juicio de Dios, la justicia de Dios. ¿Esto cómo nos ayuda a nosotros a relacionar las dos emociones de Dios que a veces nos parecen tan contrarias? Si Dios nos ama, ¿por qué al final hay juicio, hay estos elementos? Yo sé que eso se va a tocar más adelante en nuestra lección, pero ya podemos como introducirlo. Es correcto, y tal vez para irnos preparando, es que lo contrario de pecado es justicia. Uno piensa que lo contrario de pecado es bien, bueno, no, es justicia. Y ese término de justicia, pues lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, cuando entremos a ver. Por eso es que cuando el cristiano es salvado se dice justificación por la fe, y estamos hablando de una justicia, no de la justicia que practican aquí las instituciones judiciales, no. Es otra connotación, pero aquí nosotros estamos viendo que entre esas emociones, por supuesto, Dios muestra que su justicia, y aquí, bueno, hay que volver a usar esa palabra justicia, su justicia y su amor no son excluyentes, o sea, no es que o me quedo con uno o con el otro, claro. No, o me quedo con el amor de Dios o me quedo con la justicia de uno, ambos, su amor tiene justicia, su justicia tiene amor, son parte de un mismo complemento, son parte de una misma cosa, y por eso es que Dios actuará en términos de amor y de justicia, como lo veremos más adelante. Pero a mí me gustó mucho también este texto porque dice, porque Dios soy, no hombre. Por supuesto, hay un abismo Amén. de diferencia, y gracias a Dios su reacción por Dios, porque ya vimos, y creo que lo vamos, en realidad lo mencioné así de paso, pero lo vamos a estudiar más en esta semana más completo, el Dios celoso, el Dios apasionado, y ese Dios que Él quiere que nosotros, que hemos entrado en una relación de pacto con Él, realmente seamos fieles con Él, porque
hemos escuchado, ¿verdad?, en noticias, hemos visto tristemente algunos casos cuando no hay esa fidelidad, como sufre la otra persona de saber que alguien a quien le entregó sus afectos no le está correspondiendo a él o a ella, sino a otra persona. Y también hemos escuchado en las noticias que esos celos pueden provocar desastres y tragedias. Pero Dios dice, miren, si ustedes me han incitado a celos a mí y todo eso, pero gracias a Dios que soy Dios, no soy hombre, no voy a proceder como debería haber procedido, y todo esto es parte de esa imagen que tenemos ahí, sí, de un Dios que siente, que es capaz de emocionarse, de poder apasionarse por nosotros, los seres humanos. Amén. Así que recuerde, mi amigo, mi amiga, estamos construyendo, de hecho, todas estas lecciones son para eso, para ir construyendo nuevos pensamientos que nos ayuden a comprender algunas cosas que tal vez no comprendíamos antes, pero que ahora al reflexionarlas nos hacen ver otras dimensiones que tal vez no veíamos. Así que, pastor, por hoy me gustaría que justamente orara por nosotros para esto, para que nos conmovamos nosotros al ver la figura de Dios y su cuidado que es abundante. Si nosotros leemos este texto con nuestro nombre ahí diría exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Y Dios nos cuidó y ni siquiera nos hemos dado por enterado de todo el cuidado de Dios. Amén. Padre, en este momento nuevamente te damos gracias, Señor, porque tú has tenido un amor enfocado hacia cada uno de nosotros. Has visto por cada uno, Señor, y nos has cuidado con un amor eterno. Perdónanos, Señor, porque no siempre, o nunca, o casi nunca, te correspondemos de una manera adecuada a ese amor que tú has manifestado. Señor eterno, gracias, porque tú eres Dios y estás tan singularizado, Señor, en tu palabra, como alguien que nos ama, pero que a la vez es alguien que no podemos comprender plenamente. Pero gracias, Señor, porque lo que podemos entender acerca de tu naturaleza y de tu carácter es tu amor y tu justicia, siempre en beneficio de la humanidad. Que puedan ser para nosotros, querido Padre, siempre fuentes de admiración y de gratitud por todo lo que tú eres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.